Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por este año que está por terminar y por el año 2023 que está por iniciar. Señor, en todo queremos hacer tu voluntad y ponemos en tus manos nuestra vida y en tu nombre abrimos tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Llénanos de ti y toca nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, año nuevo, bendición nueva. Lamentaciones 3:23 nos dice que son sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nosotros podemos comprobar que eso es así. Cada día, de repente un día estamos muy afligidos o una noche muy atormentados y el día siguiente hay paz, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Él trae nuevas misericordias y nos hace estrenar nuevas misericordias cada mañana. Y eso es algo glorioso, es maravilloso. Y yo quiero que abran sus Biblias en Primera Pedro 5:10. Primera Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese es el gran amor de Dios que nos llama a su gloria eterna, a una vida eterna, a través de Jesucristo. Y nos dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hemos tenido un tiempo de sufrimiento, un tiempo difícil, un tiempo de estar encerrados, un tiempo complicado de ver enfermedad, de ver muerte, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y, y luego nos dice que Él mismo, ese mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna a través de Jesucristo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y quiero que veamos estos 5 aspectos que está pidiendo aquí el apóstol Pedro que Dios haga en nosotros, que Él mismo sea quien nos perfeccione, quien nos afirme, quien nos fortalezca y quien nos establezca. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. El primero es la perfección. Dios trabaja en nosotros la perfección. Él nos está perfeccionando siempre. Y la realidad es que muchas veces ese trabajo que Dios hace en nosotros duele. Es dolorosa la perfección porque a veces nos tiene que pulir un poquito más fuerte, ¿verdad? Para perfeccionarnos. Y es doloroso como cuando pensamos en la forma en que el oro es purificado. El oro se purifica a grandes temperaturas para poder estar realmente puro y poder ser útil y poder luego hacer las joyas o lo que queremos hacer con el oro. Tiene que ser a grandes temperaturas. Si el oro fuera un ser vivo y tuviera terminales nerviosas, pues diría, me está doliendo. Pues así nos pasa a nosotros. Somos purificados como el oro. A veces nos toca pasar por fuego muy fuerte para poder ser limpios de toda escoria que pueda haber en nuestras vidas. Y veamos Efesios 4:13. Efesios 4:13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí llega la perfección que Dios está trabajando en nosotros. Así que es difícil que alguien pueda decir, yo ya llegué a la estatura, yo ya llegué a la perfección. No, estamos perfeccionándonos día con día con día. Y es Dios quien está moldeándonos, quien está trabajando con nosotros para realmente ser perfeccionados. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Actualmente nosotros podemos ver como que la iglesia está dividida, pero la iglesia es una. Cristo es uno y su iglesia es una única e invisible. Si bien es cierto, hay diferentes congregaciones porque sería imposible una sola congregación, ¿verdad? Eh, Siendo el mundo tan grande. O las ciudades, en una sola ciudad no podría haber solo una congregación. Por eso tienen que haber varias para que todos podamos congregarnos y poder sentirnos útiles y poder constituirnos en el cuerpo de Cristo y así trabajar y así servir y así continuar perfeccionándonos hasta que lleguemos con el Señor. En el tiempo que estemos aquí en la vida, no vamos a llegar a la perfección, pero sí hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. 2023 mucho mejor que 2022. Vamos a perfeccionarnos más y más en el año 2023 por todo lo que aprendimos en el 2022, porque cada situación dura, cada situación complicada que viene a nuestras vidas nos pule y nos enseña bastante y si nosotros tenemos la capacidad de aprender en lugar de renegar, porque es tan fácil renegar y decir, pero ¿por qué Dios permite esto? Y pelearnos incluso con Dios, olvidándonos que Él es soberano, ¿verdad? Y en lugar de decir, bueno, Dios sabe por qué permitió esto. Y yo le voy a pedir que me ayude a entender qué tengo que aprender de lo que pasó. Y el Señor nos ayuda. Y esa es parte de esa perfección que está pidiendo aquí el apóstol Pedro, que el Señor nos perfeccione hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos nos veamos como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La barra es altísima, no es fácil de saltar, es muy difícil, pero Dios está con nosotros y Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Así que si hemos pasado este año 2022 situaciones duras, situaciones difíciles o los años anteriores, solamente el Señor nos está perfeccionando. Nos está puliendo, está quitando todas las asperezas, está quitando todo lo que no le agrada de nosotros para dejarnos aceptos ante Él, dejarnos limpios, perfectos, porque por nosotros fue que Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y entonces cuando pensemos, pero ¿hasta cuándo va a terminar esto? Aquí dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así que, pues mientras hay vida, habrá algún sufrimiento, porque el Señor siempre nos va a estar puliendo, porque Él mismo es quien nos perfecciona. El segundo punto es la afirmación. Dice él mismo, os perfeccione, afirme, afirmación, afirmarnos, dejarnos fijos en un solo lugar. Em, la afirmación tiene que ver con nuestras convicciones. Vamos a leer siempre en Primera Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que realmente nosotros entendamos, que estemos empapados de esta verdad, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. No somos una escoria, nosotros somos real sacerdocio. Y esa afirmación tiene que estar en nosotros. Y esto nos trae convicción de saber que somos hijos de Dios. Y si hijos, nos dice la palabra, también herederos y coherederos con Cristo Jesús. Nos da convicción. Cuando nosotros decimos, es que la realidad es que yo no sé si soy hijo, porque es que no sé. Bueno, si tenemos dudas, porque no somos. Porque el Espíritu Santo a sus hijos les da testimonio a sí mismos de que somos hijos de Dios. Así que si hay duda en nosotros, es necesario venir ante el Señor y decirle, Señor, quiero ser tu hijo. Recíbeme como tu hijo. Porque si hay duda es porque no somos. Y es Él quien nos va a afirmar. Y ya estando seguros nosotros que somos hijos de Dios, en Él estamos. Y entonces, si tomamos para nosotros lo que nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió, Él nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo. No nos compró con nada vano, con nada pasajero, con nada corruptible como la plata y el oro. Nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo, que es totalmente incorruptible. Algunas veces nosotros podemos sentirnos a nosotros mismos desvalorizados y pensar que no valemos, que no, qué sé yo, ¿verdad? Algunas veces nuestro humor, nuestras situaciones que estamos viviendo, nos pueden hacer que nos sintamos como que estamos mal, ¿verdad? Eh, pero no, necesitamos entender que nosotros valemos la sangre de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, que Él os perfeccione y que nos afirme, para que estemos firmes en Él, inamovibles. A mí me encanta decir fundidos y fundados en la roca que es Cristo el Señor. En la roca que es Jesucristo, ahí estamos fundidos. Él nos tiene lacrados en la palma de su mano. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. El enemigo trata de confundirnos. El enemigo trata de hacernos caer y muchas veces lo logra. Pero estamos lacrados en la palma de la mano del Señor. Así que no nos va a poder separar de ahí. El Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento que caemos en una tentación, en un pecado, nos redarguye del pecado. Nos habla, nos llama la atención, esto que hiciste no está bien y nosotros sabemos que no está bien. Y lo que tenemos que hacer es proceder al arrepentimiento. Venir ante el Señor y pedirle perdón por lo que hicimos. Pero nosotros valemos la sangre de Cristo. Así que eso es estar afirmados en Él, seguros en Él. No somos como la niebla, digamos, la niebla de repente está y se mira, puede estar muy espesa, muy oscura, pero igual se desvanece. Nosotros no, porque estamos fundados y fundidos en la roca que es Cristo el Señor. Y nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso es estar afirmados, firmes, firmes en Él, fijos en Él. De repente nosotros pecamos y si no procedemos inmediatamente al arrepentimiento, pues
Yo siempre he dicho, los pecados se encadenan. Un pecado trae otro pecado y trae otro pecado y trae otro pecado y se encadenan de una manera impactante. Y entonces se van formando grandes filas de cadenas llenas de eslabones, ¿verdad? De pecados y pecados que cada vez nos es más difícil cargar. Y llegamos a un momento en que el enemigo nos hace creer que Dios ya no es capaz de perdonarnos tanto pecado. El enemigo nos hace creer eso y entonces nos alejamos más y más y más. Pero el Señor está esperando que volvamos. Si tenemos algún familiar que se ha alejado del Señor y anda bregando en el mundo de esa manera, no dejemos de clamar por él. Sigamos clamando al Señor para que Él lo afirme, que Él lo perfeccione y lo afirme. Si se desvió, si se desvaneció de la fe, Dios lo puede afirmar nuevamente, porque somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Eso sí, tenemos que ser hijos. Tenemos que estar seguros que somos hijos. Esto es importante. Luego nos habla de la fortaleza. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Ese fortalecimiento que definitivamente solo viene de Dios. Esa fortaleza que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Veamos lo que nos dice Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos tenemos que vestir de la armadura de Dios. Tenemos que fortalecernos en la fuerza del Señor, porque nosotros como humanos somos muy débiles, muy débiles. Con mucha facilidad nosotros nos venimos abajo, con mucha facilidad ofendemos, pecamos muy fácilmente. Pero si nos fortalecemos en Él y estamos siempre armados con la armadura de Dios en nosotros, vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí, en este capítulo de Efesios, nos habla de esa armadura de Dios. Nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, siempre firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser revestidos de la armadura de Dios. Es necesario revestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos dice que podamos apagar los dardos del enemigo. Es que nos atacan, nos vienen dardos tan directos a nosotros. Por eso nos dice que tenemos que tener el escudo de la fe. El soldado que lleve el escudo puede detener lo que viene contra él para que no le llegue al cuerpo. Pues ese escudo de la fe nos sirve para detener esos dardos del enemigo, para poder mantenernos firmes en el Señor, siempre firmes en Él. Indispensable que nosotros estemos
firmes, esa fuerza que solo Dios nos puede dar. De verdad somos tan débiles, no somos fuertes. No podemos decir, ah, yo sí puedo. No, no podemos. No nos atrevamos a enfrentar solos al enemigo. Mejor revistámonos de la armadura de Dios. Y entonces sí, veamos nuevamente esta armadura. Los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Estas 5 prendas, digámoslo así, son las que constituyen la armadura de Dios, que cuando nosotros estamos revestidos de la armadura de Dios, es mucho más sencillo. No quiere decir que no vengan problemas, porque ¿para qué se viste una armadura? Pues para enfrentar los problemas, para enfrentar las situaciones difíciles. No es para decir, ah, no, si yo estoy revestido con la armadura de Dios, no va a venir ningún problema. No es cierto. Van a venir y por eso es que estamos usando la armadura, para que cuando vengan no nos toquen a nosotros. Y pueden venir los vientos huracanados y pueden venir la tormenta fuerte, y nos puede mecer, pero no nos va a botar, porque estamos fundidos en la roca que es Cristo el Señor. Ahí estamos firmes en Él. Nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar de Él. Y esto es algo maravilloso. Y el cuarto aspecto que está pidiendo el apóstol para que Dios obre en nosotros es que nos establezca, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Establecer, el establecimiento. Vámonos al Salmo, a Salmos capítulo 1. Verso 4. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El establecernos es el estar firmes en la fe. De aquí no nos bota nadie, no nos quita nadie. Algunas veces somos tan frágiles y no hemos sido afirmados por el Señor, y entonces cuando tenemos alguna dificultad decimos, no, pues Dios no existe, Dios no me quiere, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace que pasen tales y tales cosas? Pero cuando nosotros estamos firmes en el Señor y Él nos establece en Él, nada nos mueve, ni los problemas más fuertes, ni los vientos huracanados, ni las grandes tormentas. Nos pueden doblegar, pero que al doblegarnos, mejor caigamos postrados para clamar al Señor, para que Él nos establezca en Él. Y no ser, como dice aquí el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento. Vemos nosotros las plantaciones que se levanta ese tamo que menciona aquí, y se lo lleva el viento por cualquier lugar. No, nosotros no somos así, para que nos lleve, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. Nosotros estamos fundidos y fundados en la roca que es Cristo el Señor, y no nos va a hacer mover nada que no sea la palabra de Dios. Todo lo vamos a colar, este es nuestro colador, pero para que sea nuestro colador tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por eso es que cada año nosotros insistimos en que leamos la palabra de Dios, por lo menos una vez al año. Por lo menos. No es tan grande, la podemos leer mucho más, pero por lo menos una vez al año. Porque al conocer la palabra, eso nos ayuda a que seamos establecidos en el Señor. Y que nada nos pueda quitar. Nada. Tenemos que estar
firmes en el Señor, firmes en Él, fijos en Él. Y de repente, lamentablemente, se nos ha enseñado, digámoslo así, que el cristiano ya no va a tener problemas, que el cristiano siempre va a estar en victoria y que el cristiano nunca va a estar en derrota y que el cristiano nunca... Pero eso no es cierto. Vienen problemas serios, igual que los problemas que todas las personas, igual que los problemas de quienes no son hijos de Dios. Pero como hemos dicho en varias oportunidades, la diferencia de ser hijos de Dios no es no tener problemas, sino es tener a quien acudir. Tenemos un problema, tenemos una situación de salud o qué sé yo, de cualquier situación. Tenemos a quien acudir y poder venir porque nos dice la palabra en Hebreos que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar oportuno socorro, nos dice. Así que podemos ir corriendo, así como el niño chiquito cuando se asusta va corriendo atrás del papito o de la mamita y se esconde atrás del papá y ahí se siente seguro. Nosotros tenemos un Padre Celestial a quien podemos acudir e ir corriendo y decir, tengo miedo, no sé qué está pasando, me siento triste, me siento débil, siento que esto no me va a sobrepasar. Tenemos derecho, somos humanos, pasamos situaciones muy duras, pero tenemos un Padre Celestial todopoderoso para quien nada es imposible. Y Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Así que podemos ir confiadamente ante Él y decirle, ayúdame, no puedo, no entiendo. Y Él nos va a ayudar. De repente no nos va a ayudar de la forma que nosotros esperamos que nos ayude. Tal vez no nos va a ayudar y responder como nosotros esperamos, pero es que Él es el que es sabio, nosotros no. Nosotros tenemos una sabiduría pequeña, pero Él tiene una sabiduría completa. Él conoce exactamente qué es lo que va a pasar después. Entonces no podemos nosotros quejarnos y decir, no, pero es que no me responde. Yo le pedí que hiciera esto y esto. No, es que tampoco es nuestro mandadero, ¿verdad? Nosotros podemos clamar, clama a mí, dice la palabra en Jeremías 33, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Él nos va a responder acorde a su voluntad y a su completa sabiduría, a su plena sabiduría. Así que cuando recibamos la respuesta, recibamos la de Dios. El sí y el no lo recibimos de Dios, porque Él es el que, en las manos de Él está nuestra vida. Solo mantengámonos firmes en Él, porque es Él quien nos establece en Él. Estamos establecidos en Él. Estamos radicados en el reino de Dios, porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Ahí pertenecemos. Aquí nosotros solo somos extranjeros y advenedizos. Y no casamos completamente con el mundo. No podemos casar porque el mundo está adorando a Satanás y nosotros al único Dios verdadero, quien ya venció en la cruz del Calvario. Así que a Él es al que nosotros adoramos. Nosotros estamos del lado del ganador, del lado del más fuerte, del lado del todopoderoso. Ha habido satanistas que han pensado en su poco conocimiento que Satanás es poderoso y que es más poderoso que Dios hasta que se topan con Dios y se dan cuenta que el único poderoso es Dios. El verdadero todopoderoso es Dios. Así que este clamor del apóstol Pablo, para que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que lo que hemos logrado, lo que hemos padecido, Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos
establezca. Que este año 2023, que estamos por iniciar, nosotros podamos ver estos 4 aspectos reflejados en nuestra vida y ver cómo el Señor nos perfecciona, nos sigue perfeccionando, aunque duela. Pero tengamos confianza, estamos en las manos de Él y Él sabe lo que hace. No va a llegar nada a nuestra vida que Él no permita. Así que lo que llegue, pues viene de Él. Y Él es sabio, y Él es amor. Él sabe por qué permite. Y es para perfeccionarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Que Él mismo nos afirme en Él, que seamos firmes, fijos en Él, que Él nos fortalezca, porque no es con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son tan cortas. Dice la palabra, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esas son de las contradicciones que hemos hablado, que encontramos en la palabra, porque ¿cómo es eso que cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Sí? Porque cuando soy débil, yo reconozco mi debilidad y digo, Señor, no puedo. Entonces, son las fuerzas de Él en nosotros las que van a lograr. ¿Cuántas veces nos hemos postrado, nos hemos tirado al suelo y decir, Señor, ya no aguanto? Y de repente viene una fuerza sobrenatural que nos levanta. Es Él quien nos fortalece y nos establece. No somos como el tamo que arrebata el viento. No vamos de doctrina en doctrina. Estamos firmes, establecidos en Dios, la palabra de Dios nos guía como lámpara, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que es el Señor. Así que esto que está escrito aquí es en Primera Pedro, es también mi deseo para cada uno de nosotros, que el Señor este año 2023 nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en Él. Bendito Padre, oh cuánto te amamos, Señor. Gracias infinitas te damos por este año que está por concluir. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque en ti vemos amor. Gracias porque en ti podemos confiar y podemos descansar. Señor, en tus manos dejamos este año 2023. Solo tú sabes qué nos depara este año. Solo tú sabes qué es lo que va a venir. Pero no tememos nada del futuro. No necesitamos un agorero que nos diga, o un adivino, o leer un horóscopo que nos diga esto y esto va a pasar. Nuestra confianza está puesta en ti y pase lo que pase, estamos resguardados en ti, Señor. Y esa es nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Y en el nombre de Jesucristo, te clamo, Padre, que cada uno que esté escuchando este mensaje pueda ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en ti, para que este 2023 pueda ir de victoria en victoria, para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.